El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Así como Jesús fue llevado al desierto y tentado por el diablo para evitar que abandone su propósito, asimismo también Pedro, utilizando la propia frase de Jesús, fue zarandeado por Satanás para también evitar que Pedro sea un hombre con propósito. Queda entonces en el recuerdo de Pedro haber sido el que discierne claramente que Jesús es el Mesías y por lo cual él le dice que él es la roca sobre la cual va a edificar su iglesia, para luego ser el Pedro que pretende aconsejar a Jesús que no pase por la muerte en la cruz, de modo que se gana un apártate de mí, Satanás, de parte de Jesús. Un Pedro que dice que lo acompañará siempre y en la vigilia de Getsemaní se queda dormido. Un Pedro que dice que va a estar con él y nunca lo va a negar, y luego lo niega 3 veces como Jesús mismo lo había dicho. Entonces Pedro sale llorando amargamente de ese zarandeo, de esa prueba tan difícil, seguramente abatido, arrepentido, seguramente con un sentimiento de culpa por haber negado a Jesús. Pedro sale de la escena bíblica corriendo, asustado. Hay un vacío, un paréntesis, y luego retorna a la escena bíblica como Pedro, otra vez saltando y corriendo, esta vez hacia la tumba, porque había escuchado la noticia de que la tumba estaba vacía. ¿Qué pasó en ese paréntesis? Pues uno puede imaginarse a un Pedro en el piso, como decimos nosotros, ¿no? Zarandeado, confundido, expuesto en sus debilidades, expuesto en sus vaivenes, en sus cambios súbitos. Un Pedro que de muchas maneras refleja nuestra propia humanidad. Tal es la crisis que debe haber estado pasando en ese momento, la confusión, el no saber qué hacer o cómo entender la muerte de su líder. De pronto escucha que la tumba estaba vacía y sale corriendo para ver por sí mismo. Dice que llega a la tumba, se agacha, miró hacia adentro y vio solo los lienzos vacíos, y regresó a casa preguntándose qué habría ocurrido. Una serie de preguntas para tratar de entender todo ese proceso que había seguido. Pero quizás con esas preguntas empieza el proceso de recomponer, de revisar todo lo que había experimentado, de revisarse a sí mismo, y no solamente buscando respuestas, sino también buscando el propósito que le dé sentido a su vida. Es importante diferenciar entre lo que significaba para Pedro la noticia de que Jesús había resucitado. Tenía ya el testimonio de sus compañeros y la aparición que él había tenido ante varios de ellos. Llama la atención que en ninguna de las escenas en la que Jesús se aparece a sus discípulos figura o es mencionado Pedro, porque seguramente él seguía su proceso, ¿no? Pero otra cosa es que él se puede encontrar consigo mismo. Y acá es muy importante subrayar esa diferencia. Una cosa es saber quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y otra cosa es que nosotros nos encontremos con nosotros mismos, con nuestro propósito,
con aquello que le dé sentido a lo que hacemos cada día de nuestra vida. Le faltaba entonces a Pedro encontrarse con él. Esta escena es muy significativa, ¿no? La que narra Juan en el capítulo 21, versículos de 3 al 6. Uno puede imaginarse que ya han pasado algunos días, los discípulos se han mantenido unidos, pero de pronto Pedro dice, bueno, me voy a pescar, ¿no? Y los demás dicen, bueno, ok, también nosotros vamos a pescar. Y salieron, como dice la narración bíblica, salieron en la barca y no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y entonces lo primero que nos viene a la memoria es obviamente cómo se vuelve a producir la pesca milagrosa, aquella pesca que sorprendió a Pedro y que lo movió a bajar de la barca y ponerse a los pies de Jesús. Aquella escena que utilizó muy bien Jesús para decirle que lo iba a volver pescador de hombres. Es decir, en aquella escena de la pesca milagrosa Dios le había dado el propósito. ¿Cuál era el propósito de su vida? Y se vuelve a repetir esa escena en un Pedro todavía confundido, digamos aliviado porque su líder había resucitado, pero todavía confundido porque no entendían bien todos esos sucesos en torno a la vida de Jesús y mucho menos entendía bien lo que él era y lo que tenía que hacer. Bien, entonces en esta escena volvemos a encontrar como siempre aspectos curiosos o destacables en este pasaje, ¿no? En primer lugar, uno puede destacar que los discípulos no podían ver quién era. Al amanecer, en el versículo 4, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Entonces, es importante entender cómo nuestra perspectiva, nuestra mirada, en principio puede estar algo confusa, y lo importante que es aprender a ver. Y luego les habla, le dice amigos, pescaron algo. Entonces hay como que hubiera toda una intencionalidad en las palabras de Jesús. Bien, echen la red a la derecha es exactamente la misma frase que Jesús le dijo a Pedro en la primera versión de la pesca milagrosa. ¿Qué está pasando acá en este caso entonces? Hay un encuentro personal o un reencuentro personal de Pedro con Jesús. Y en ese reencuentro personal, él le ayuda a encontrarse con su propósito. Nuevamente subrayo eso en nuestras vidas, porque una cosa es que uno tenga noticias y sepa quién es Jesús y lo que ha hecho Jesús, y otra cosa es que uno tenga un encuentro personal con Él, un encuentro que tiene que caracterizarse por la clarificación o la definición de cuál es nuestro propósito de vida. El proceso de Pedro está a punto de concluir. Ya tuvo noticias de que Jesús había resucitado, lo cual le permitía entender mucho de lo que el mismo Jesús les había dicho respecto a su muerte y resurrección. Ya ha tenido este reencuentro con Él, a través del cual Pedro reaviva su propósito, pero todavía había algo pendiente, ¿no? Llama la atención el hecho de que la Biblia no registra ningún diálogo entre Pedro y Jesús, diciéndole Pedro, perdóname por haberte negado, y Jesús dándole la mano o un abrazo para decirle tranquilo, no te preocupes.
¿no? Dejemos esto atrás y sigamos adelante. No hay un pasaje explícito en ese sentido. Puede ser que lo haya habido, ¿no? Pero el hecho de que no lo registre en la Biblia es también importante para nosotros, ¿no? Porque lo que Jesús va a hacer con estas últimas palabras es poner el toque sanador en el corazón de Pedro. ¿Y cuál es ese toque sanador? Pues la palabra amor. Dice que después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿No? Esa pregunta, ¿me amas?, es muy significativa, ¿no? Porque lo que está quizás diciendo Jesús es: ¿has aprendido la verdadera forma de amar? No aquella en la cual reaccionas diciendo que no me vas a dejar, no me vas a negar, sin saber que no podía sostener esas frases por sí mismo, ¿no? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Tú sabes que te quiero. También esa frase es muy importante porque está apelando a que Jesús lo conoce. No está recurriendo a alguna expresión que ponga énfasis respecto a cuánto lo quiere, sino está apelando que Jesús sabe que sí ha pasado la prueba y que sí está entendiendo la manera correcta de amar a Jesús. Y cuando le responde: entonces alimenta a mis corderos, nos está diciendo que la mejor expresión de amar a Jesús es justamente ser una persona con propósito y cumplir con aquello que a cada uno de nosotros Él ha puesto como propósito. Y le vuelve a preguntar, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y vuelve a repetir: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas. Y por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice que a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Entonces: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo entonces: alimenta a mis ovejas. Y entonces, dos cosas que podemos rescatar de todo esto. O sea, Dios completa el proceso de transformación de un Pedro que se llamaba Simón Pajita a un Pedro que es la roca sobre la cual va a edificar su iglesia, mediante resaltar la importancia del amor y cómo ese amor se expresa en el compromiso que tenemos para con su obra. Recordemos que definimos el cuarto de guerra como aquel espacio de comprensión de la palabra de Dios, de meditación, de oración, a través de los cuales queremos identificar cuál es el objetivo, el propósito de Dios, cuáles son las estrategias que sigue para alcanzar ese propósito. Asimismo, también darnos cuenta de qué es lo que persigue el enemigo y las estrategias que emplea para evitar que se cumpla el propósito de Dios. Esta serie de meditaciones que hemos hecho en torno a Mateo y algunas porciones de Lucas y de Juan están dirigidas a entender la lucha espiritual que hay en torno a nuestro propósito de vida. Conocer cuál es el objetivo de Dios, cuáles son sus estrategias y cuáles las del enemigo. Estamos entonces en la parte culminante de esta reflexión que nos debe haber conducido a ser hombres y mujeres con propósito. Es fundamental entender que ese propósito lo que busca es hilvanar, armonizar nuestra vida, nuestros planes con el plan de Dios. En el plan de Dios hay un propósito para nosotros y ese propósito es lo mejor que podemos desear, es lo mejor que podemos aspirar, porque es el que logra armonizar, como digo, nuestra propia vida con el propósito de Dios.
Llegamos entonces al punto culminante de este pasaje, quizás haciendo una reflexión anticipada de lo bien que ha hecho el enemigo su trabajo para dejar totalmente descolocado y a oscuras nuestro propósito. Veamos entonces ahora cómo cierra Jesús este proceso de hacer de cada uno de nosotros personas con propósito. Dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. En primer lugar, está hablando solamente de los 11 discípulos. Ya él les había indicado que salieran de Galilea y se dirigieran al monte que Jesús les había indicado. Entonces es muy importante este proceso de salir del pueblo e ir al monte. El monte siempre es el lugar alto, el lugar que está, digamos, alejado del ruido, de las distracciones de la ciudad. El monte que nos lleva a las alturas y nos permite estar más cerca de Dios. Esta frase que nos da el Salmo, ¿no? De donde nos dice que nosotros vayamos al monte para tener la perspectiva de Dios. Entonces, una cosa es la forma y la perspectiva que se forja en el mundo, dentro de la ciudad, con todos los elementos y los distractivos que el enemigo ha puesto en el mundo para que sigamos siendo probados, intentados como Jesús o como Pedro. Y otra cosa es empezar a subir al monte, a subir a la presencia de Dios y empezar a ver las cosas como Él las ve. Ese aspecto es muy importante. Luego dice, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Y eso también nos lleva a tener una revisión franca en nuestros corazones, ¿no? Porque de hecho acá dice que todos lo adoraron. Y efectivamente nosotros, a la distancia y en el tiempo, también estamos muy dispuestos a alabar, a adorar a Dios, participar de esos tiempos especiales. Pero ¿qué hacemos con lo que dudamos? ¿Qué hacemos con aquellas dudas que tenemos en nuestro corazón? Nos preguntamos si tenemos claramente definido el propósito, que hemos encontrado el propósito, que estamos viviendo el propósito y que estamos alcanzando ese propósito. Esas preguntas también las tenía Pedro y su proceso lo llevó a encontrar las respuestas. Y en este pasaje que nosotros conocemos como la Gran Comisión se encuentra la respuesta, porque el gran orientador de nuestro propósito, del propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, está englobado dentro de este gran encargo que nos ha dejado Jesús. ¿No? Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fíjense cómo él empieza esta frase, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quizás esa frase ayude mucho a despejar algunas dudas, algunos miedos, algunos temores, ¿no? Porque quien nos está dando este encargo es la persona que tiene la más alta autoridad en el cielo y en la tierra. Bajo esa autoridad entonces nos está diciendo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Bien, entonces nos corresponde a nosotros encontrar nuestro propósito. Esta es una expresión general para todos nosotros. Y de hecho, como Pedro, tendremos nuestra expresión específica del propósito. Más adelante Pablo nos hablará de los dones del Espíritu Santo, de cómo es que el Espíritu Santo reparte dones entre su pueblo y esos dones nos ayudan a definir la forma en que vamos a cumplir con esta gran comisión.
Es importante resaltar que esas formas específicas también nos están diciendo que lo importante es que vivamos una vida de testimonio. Digamos que la forma básica en la cual vamos a cumplir con esta gran comisión es que seamos testimonio en todo lo que hacemos. No hay mejor impacto en la gente, en los testigos que están alrededor nuestro, que nuestra propia forma de vivir, nuestra propia forma de hacer las cosas, nuestras propias formas de amar a las personas. Bien, entonces recordemos, como meditación personal, todos estos mandatos y verbos que nos está dando Jesús en la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. Hagamos un checklist de todo esto y verifiquemos de qué manera estamos nosotros cumpliendo con esta gran comisión. Que en este pasaje encontremos entonces nuestro propósito o lo afirmemos, que nos demos cuenta que como Pedro pasamos por un conjunto de pruebas que no solamente van a afianzar nuestra fe, sino que además nos van a afianzar como personas que tienen un propósito, que viven conforme a ese propósito y que alcanzan su propósito. Que Dios los bendiga abundantemente. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.